A ver, creo que ya estamos en vivo, estamos transmitiendo a tiempo y pues con un super invitado esta noche, octubre 2, que pues también es muy significativo, y pues está con nosotros un periodista, de verdad que yo lo admiro mucho, no de ahora, ya tiene mucho tiempo, Jorge Santa Cruz. Sus análisis los escuchamos, los podemos ver, no solamente pues escritos en diferentes medios, sino creo que mucha gente lo va a reconocer por Detrás de la Razón, que ahí he visto que lo han invitado en varias ocasiones. Y pues bueno, Jorge, si nos pudiera usted comentar acerca un poquito de su extensa trayectoria. Ay, Alejandra, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con usted, estar a tiempo. Gracias. Es un privilegio que implica responsabilidad en las opiniones que uno se dispone a compartir. Su servidor tiene 39 años de ejercicio periodístico ininterrumpido. Comencé un 15 de junio de 1981 en la entonces División Noticias del Núcleo Radio 1000 de la Ciudad de México. Mi primer jefe fue un gran periodista, en paz descanse, Juan José Bravo Monroy. Mi trayectoria ha sido sobre todo en radio, también en prensa, algunos años como articulista en la plana editorial del Heraldo de México, en la primera etapa del Heraldo, sí, México, en el periódico Novedades, en la edición digital del periódico El Financiero, en Radio 13 de la Ciudad de México, conductor de noticias, director editorial, jefe de información durante 18 años, en fin, hay algún camino recorrido, lo digo con toda la modestia, con toda la humildad y rigor, pero algo se aprende, algo se va aprendiendo en el camino. Claro que sí, claro que sí. Oiga, y pues bueno, para entrar ya en materia, hay dos temas que bueno, son muy actuales, son coyunturales, y que yo quería preguntarle y por supuesto saber su opinión sobre estos. Uno de ellos, pues bueno, es sobre su opinión sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar expresidentes. Esto recientemente sucedió y bueno, más allá de lo que podamos analizar de este tema, yo quisiera que usted me dijera si ve una Suprema Corte de Justicia a modo. Sí, bueno, mire, mis respuestas serán más desde el punto de vista periodístico que desde el punto de vista jurídico, Claro. No de abogado. Claro, claro. Pero la consulta, hasta donde su servidor sabe, tiene otros fines. Tiene fines relacionados con el ejercicio del gobierno, si se realiza bien, si no. No profundizaré en ello porque, como lo decía hace un momento, mis opiniones tratarán de ser, como siempre, lo más responsables. Sí veo, sin embargo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo del presidente. Y esto es muy delicado. Ahora, ¿cómo se llega a esta conclusión? De una manera muy sencilla. Cuando el presidente tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, lo hizo después de una larguísima campaña que, si en realidad hacemos cuentas, duró 18 años, y en la cual se la pasó diciendo que si llegaba a ser presidente, respetaría a los tres poderes, es decir, respetaría la autonomía de los otros poderes.
Me hizo recordar cuando pronunció esto López Obrador a otro presidente muy polémico, Vicente Fox, que decía, el presidente propone y el Congreso dispone. Uh-huh. Vemos que no es cierto. Vemos que tanto el Senado de la República como la Cámara de los Diputados, el Congreso de la Unión, están a lo que dice el presidente. La mayoría que tiene Morena les permite con desahogo hacer muchas cosas en el Congreso y en el Senado. Ahora, en la Cámara de los, en la Suprema Corte de Justicia, pues quedó muy claro que el mensaje que se envió es el de que aquí se hace lo que el presidente quiere. Claro. Esto es gravísimo, muy grave, porque pues implica que estamos ante un poder sin contrapesos. Un poder que nos hace evocar el que tuvo el PRI durante más de 70 años. Y además es grave porque este presidente de la República en particular tiene filias ideológicas y tiene ejemplos que nos hacen temer que pronto estará aplicando políticas ya no solo estatizantes, como cuando Echeverría o López Portillo. Usted es muy joven, pero a mí ya me tocó vivir esas cosas de niño y de jovencito. Sino que podría seguir los pasos de dictadores del Cono Sur, dictadores de izquierda, como el propio Hugo Chávez, el coronel Chávez, en paz descanse, y su sucesor, Nicolás Maduro, que por lo menos de Maduro creo que no tienen mucho. No creo que tarden mucho ya los intentos, no solo por agobiar a los medios que son críticos contra el gobierno mediante quitar publicidad, sino incluso que lleguen al grado de querer cerrarlos, como lo hizo Hugo Chávez en su primera etapa. Sí. Un presidente sin contrapesos en este momento, que además está llevando a México a la confrontación. Pero usted me preguntaba y me voy a regresar y me voy a centrar. Cuando quiera interrúmpame, porque sería no. hablar y hablar. Usted ya me voy a ir a la cuestión de la consulta. La consulta es innecesaria y además es onerosa. Innecesaria porque de existir materia penal, de existir presuntos actos ilegales, ilícitos, criminales, no se necesita ninguna consulta para iniciar una carpeta de investigación. Uh-huh. De ahí, de entrada, la consulta es innecesaria. Pero además es onerosa y peligrosa. ¿Por qué onerosa? El presidente de la República se queja de la falta de dinero, pero la consulta, que podría llevarse a cabo el 1 de agosto del año próximo, prácticamente 2 meses después de las elecciones de medio término, de acuerdo con las primeras estimaciones del Instituto Nacional Electoral, costará 8,000 millones de pesos. Así es, un poco más de 8,000 millones. Entonces, si dicen que no hay dinero para atender a los niños con cáncer, ¿por qué se van a gastar 8,000 millones de pesos en una consulta que es innecesaria? La razón, desde mi muy particular punto de vista, es muy simple. El asunto de la consulta le evitará al gobierno, perdón, va a ladrar mi perrita. Que no, está bien. Perdóneme, le va a ahorrar el desgaste político. No, si viera el tamaño de Troya, ¿para qué le platico? Miren, todo parece indicar, bueno, son indicios, no tengo las pruebas aquí,
Sí, pero sí. decía don Salvador Borrego Escalante, en paz descanse, en su libro Periodismo Trascendente, Ujú. que la noticia no es el hecho, sino el significado del hecho. Por los indicios que vemos, en realidad el gobierno, el de López Obrador, no está interesado en meter a la cárcel por lo menos a 2 de los 3 expresidentes. Es correcto, sí, sí, sí. No se ve la intención de querer meter a Salinas de Gortari a la cárcel, y mucho menos a Enrique Peña Nieto. Es más, en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre, Ujú. López Obrador le dio las gracias a Peña por no haber metido las manos en el proceso electoral. Es cierto. Esto hace sospechar, y lo digo con toda responsabilidad, eso hace sospechar que hay posiblemente algún pacto de impunidad. Ahora, ¿cómo jugaría la consulta en este pacto de impunidad? De entrada, con la consulta se está violando el debido proceso. Sin ser abogado, pero lo he escuchado de abogados, Ujú. al señalar a 3 personas, Salinas, Calderón y Peña, se les está violando el debido proceso y se les está violando la presunción de inocencia. Con eso, de entrada, los abogados, defensores de aquellos señores, pueden iniciar lo que podría ser eso, una defensa muy exitosa. Claro. Pero hay más. Mire, hay un buen amigo, colaborador de la página que su servidor lleva, el licenciado Mario Rosales Betancourt, Ujú. y señala que en realidad lo que urgiría sería una comisión de la verdad que investigue si efectivamente en los anteriores gobiernos, y no solo en los de estos 3 señalados, sino en los anteriores, Ujú. se cometieron delitos. Señala el licenciado Rosales Betancourt que con una comisión de la verdad, la Fiscalía General de la República podría proceder con mucha mayor garantía de establecer un buen juicio, llevar un buen caso, o sea, un caso sólido, con materia, con argumentos. Imagínese usted que se investigue no solo a Salinas, que se investigue a los sobrevivientes del sexenio de la Madrid, que en paz descanse. Que se investigue cómo llegó Salinas a la presidencia. Ujú. Si de veras tienen tanto interés en que se conozca todo, pero ahí ya veo en un servidor un pequeño detalle. ¿Cómo llegó Salinas a la presidencia? Mediante un presunto fraude electoral. ¿Y quién habría cometido ese fraude electoral? Incluso alguna vez lo publicó The New York Times. Lo habría ejecutado Manuel Bartlett Díaz. Claro. ¿Y quién es Manuel Bartlett Díaz? Pues el director de la Comisión Federal de Electricidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿por qué no se van más atrás? Si de veras quieren que se conozca la verdad, que se cree eso, una verdadera comisión de la verdad independiente, y que no solo investigue a 3 expresidentes, sino a todos aquellos funcionarios de mediano y de alto nivel que se presuponga con base en indicios jurídicos que pudieron haber cometido actos ilegales. Claro. ¿A quién le conviene la consulta? No solo le conviene a Salinas y a Peña, le conviene a Bartlett, porque ya cuando Salinas quede exonerado definitivamente,
sobre Bartlett ya no va a pesar ningún tipo de presunción criminal. Claro. Ahora, perdóneme, adelante. No, estoy de acuerdo con lo que está señalando. Y luego, ¿por qué no es la situación de Calderón? Bueno, porque Calderón no tiene las poderosas relaciones públicas que tienen Peña y Salinas. Y me va a decir, bueno, y aparte de las relaciones públicas que tengan aquí, pues ¿dónde más? Le voy a comentar que el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto y a instancias de Luis Videgaray, se le entregó la Orden del Águila Azteca a un señor que se llama Jared Kushner. Sí, es cierto. Y ese señor Kushner es el operador más cercano que tiene a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Súper cercano con Netanyahu, ¿no? Por supuesto. Son grandes amigos. Sí. Y yo me atrevería a pensar que Netanyahu es una especie de jefe de Kushner. Bueno, si me permite abrir un paréntesis, en este momento el presidente Trump está hospitalizado en un hospital militar. La razón sería COVID-19. Pero también uno como periodista puede pensar, ¿no será que hay algo más que el COVID-19 a 2 meses de las elecciones? Sí, imagínese. Cierro el paréntesis. Cuando López Obrador fue a doblar la cabeza a la Casa Blanca, ¿le entregaron a quién? Al prófugo exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Y pues tiempo antes, no mucho, habían capturado a García Luna, Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón. Sí. Si Trump detiene a García Luna y le entrega a César Duarte a López Obrador, quiere decir que Trump está utilizando a López Obrador, entre otras cosas, para que contenga la ola de migrantes que le está enviando el enemigo de Trump, que se llama George Soros. Entonces, mira, Andrés Manuel, tú conténme a estos y yo a cambio te entrego a García Luna y pongo en vulnerabilidad a Felipe Calderón. Por eso considera su servidor que el que está en mayor riesgo es Felipe Calderón, pero con esto de que se viola el debido proceso, la presunción de inocencia, una buena defensa podría hacer que Calderón la libre. Yo le hablaba del costo político. Si se enjuicia a los expresidentes, es por mandato del pueblo, ¿no? Del pueblo bueno y sabio. Si la cosa sale mal, bueno, pues no es culpa del gobierno, es culpa del pueblo que pidió que se juzgara a los expresidentes. En todo caso, será el Poder Judicial el que diga que no puede proceder contra 2 o contra los 3. Y como es costumbre en este gobierno, como Poncio Pilato, se van a lavar las manos. Pero mientras tanto, están tratando de recuperar intención de voto para Morena, que de aquí a los inicios del año que viene, pues anda en un 22%. Claro. Le queda perfecto a su discurso, ¿no? López Obrador. Dígame si se justifica que una persona, y su servidor lo vio, que utilizaba el helicóptero 4 y 5 veces, quien le habla vivía a 2 cuadras de Petróleos Mexicanos, de la torre ejecutiva de Marina Nacional, y que él mismo reconoce que cometió infinidad de delitos, merezca el trato que le están dando. O sea, es un empleado del observador. Hablo de Emilio Lozoya Austin.
Emilio Ricardo Lozoya Austin. A Ujú. este señor también ya se le violó el debido proceso. Y lo de la figura del testigo protegido, que en este caso el de Lozoya es el criterio de oportunidad, más que no es un problema tanto criminal, sí se lo quieren aplicar ahora a algunos de los detenidos de Yotzinapa. Te voy a ser testigo protegido, vas a decir lo que yo quiera y salvas el pellejo. ¿Y dónde queda la procuración científica de la justicia? Sí, sí, sí. Es una abdicación de la justicia, de la procuración de justicia. Me rindo, no pude lograr la verdad, pues a la usanza de los norteamericanos hago testigos protegidos y obtengo confesiones a modo. Por supuesto. Y el escándalo de Ayotzinapa, junto al escándalo de petróleos mexicanos, de los expresidentes, abonará a que digan, sí, este gobierno está combatiendo la corrupción. Vamos a votar por ellos nuevamente en el 21. Así veo la ecuación, Alejandro. Ay, qué peligroso, qué barbaridad. Porque, bueno, lo que estamos viendo es que, a final de cuentas, no sé si usted lo ve igual, pero aún Felipe Calderón, que yo creo que es más como una disidencia controlada, que a lo mejor un enemigo real de López Obrador, y en ese sentido, pues bueno, estamos viendo un gran circo, ¿no? Podría ser esto que ¿De qué, nadie va a pisar la cárcel jamás. ¿De qué es un circo? Es un circo. Ahora, al presidente, el presidente dice que no se le da la venganza, pero seguramente al presidente no se le olvida aquello de que yo fui el que ganó la elección, como dicen en mi pueblo, haya sido como haya sido, ¿no? Vamos a estudiar los dos escenarios. Si Calderón es una oposición controlada, pues ya la hizo. No van contra de él y lo utilizarán. Pero aquí ya no nada más juega Calderón, aquí juega Margarita Zavala, su esposa, que quiere la presidencia. ¿Será que Margarita transija, negocie y que su marido sea utilizado por López Obrador? Y pues ahí muere todo. Yo no sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Y hay otro factor también muy delicado. Ya se imaginará usted cuál es. ¿Qué papel en todo esto están jugando además poderosos grupos del crimen organizado? Por supuesto. Que vemos que sobre todo dos de ellos pues están como disputándose el control, el territorio del país, ¿no? Y uno de ellos como que muy ganando mucho territorio, mucho. Así es. Entonces, en esta ecuación no solo la está jugando Andrés Manuel López Obrador, así lo digo abiertamente. Quien piense que Andrés Manuel López Obrador tiene el control total, creo, con todo respeto, que está absolutamente equivocado. ¿Por qué? Claro. Hasta este momento, y hasta no, en tanto no deje la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump es un factor. Luego, tenemos los propios contrapuestos internos. Sea como fuere, los grupos empresariales poderosos de ideología económica neoliberal tienen poder. Por supuesto. Imagínese usted que cierren la llave de la inversión. Por eso tanta urgencia de Alfonso Romo de decirlo, declaró hace unas horas apenas, ¿no? Ayer. No, es que no se puede entender la recuperación sin el sector empresarial. Así es, así es. Pues sí. Luego, juega también el polo opuesto de Trump, Soros y Rothschild.
y juega también la delincuencia organizada. México es en este momento un barril de pólvora. Me duele mucho decirlo, pero no hay estabilidad. Y si le agregamos COVID y le agregamos la Migración. incertidumbre internacional, la migración, imagínese usted, ¿no? Pero no sé si ya me dispersé, si no, jáleme la oreja las dos. No, está muy interesante lo que nos está comentando. Son cosas que a lo mejor de pronto uno no las piensa. Y bueno, es que lo que vemos en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, es que López Obrador es un todopoderoso y que pues no tiene contrapesos, como nosotros también en algún momento lo podemos observar, pero sí hay factores que están influyendo en todo lo que está sucediendo en este panorama tan álgido. Sí hay, incluso usted lo comentó, dentro del mismo Morena también hay hasta sus grupos muy radicales y que pues pareciera como que de pronto obedecen a otro amo que no es López Obrador. Bueno, qué bueno que lo precisó y que me ayuda a que yo lo haga, su servidor lo haga. En cuanto a los poderes formales en México, López Obrador no tiene contrapeso. El Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia están subordinados a él. Quizás la mitad de los gobernadores también, quizás, pero no todos. Luego, en cuanto a contrapesos de otros poderes como el económico, el poder económico en México es muy fuerte. Habrá que ver finalmente qué es lo que hacen los sectores más fuertes. Los que están agrupados en torno al Consejo Coordinador Empresarial, a la Confederación Patronal de la República Mexicana, a la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO. Habrá que ver al Consejo Mexicano de Negocios. Que ver. Pero a nivel externo, efectivamente, o sea, López Obrador no puede ser todo lo que le venga en gana sin que le protesten de Washington. Claro. Como le ha sucedido a la mayoría de los presidentes de este país. Sí, sí. Ahora, López Obrador inició con un corazón que le late a ti o le latía a ti por el movimiento, por toda la serie de movimientos de género, migraciones, anticoncepción, etcétera, que es la agenda de Soros. Y su canciller, Marcelo Ebrard, también. Pero ¿qué ha sucedido? Esto no es tan lineal. ¿Qué ha sucedido? Que a Marcelo Ebrard, que quiere ser el próximo presidente, pues no le quedó otra que alinearse con Trump, porque si se desalinea de Trump, sus aspiraciones presidenciales están en riesgo. Sí, sí. Y qué interesante. Y quien sí se ha alineado totalmente con Soros, vea usted cómo está la Ciudad de México convertida en un caos, es la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. Así es. Así es. Entonces, ¿qué sucede con Morena? Bueno, Porfirio Muñoz Ledo es absolutamente la agenda de Soros. Y Delgado, Mario Delgado Carrillo, pues es el operador de Ebrard. Ebrard también tiene la agenda aquella radical de Soros. Pero sí. Se acomodan, o sea, son como camaleones. Y entonces, lo que estamos viendo por el control de Morena es que Porfirio Muñoz Ledo representaría el ala radical de Soros, Mario Delgado Carrillo representaría el ala controlada desde la Casa Blanca, el presidente está tratando de capotear con uno y con otro, y la sucesión de México ni siquiera está definida por los mexicanos, está definida por estos polos externos, ¿no? Y sí, sí.
qué grave que no llegamos ni al segundo año de gobierno y ya estamos hablando de la sucesión. Exacto, exacto. Oiga, y hablando un poco de este panorama, ¿usted ve en riesgo a López Obrador en la presidencia, que en algún momento dado pues vaya a ser ya no la figura pues que servía a uno de estos grupos y que veamos, no sé, a lo mejor que vaya a salir López Obrador? Lo he pensado, lo he tratado de meditar varias veces. No me atrevo a afirmar que sí, y sin ser político, tampoco me atrevo a asegurar que no. Él tiene, por supuesto, en su agenda perpetuarse en el poder. Uh-huh. Vea cómo ha tratado de controlar presupuestos, todo tipo de políticas públicas, tiene el ejército metido construyendo aeropuertos, a la Marina que la quiere convertir en administradora de aduanas, pero a la vez no quiere a los militares, a la vez sí lo quiere, crea la Guardia Nacional con militares, en fin. Los militares suyos, ¿no? Sí. Una especie de milicia como la de Chávez. Uh-huh. Los planes del López Obrador son quedarse el tiempo que sea posible. Uh-huh. Y si no, pues crear un nuevo maximato. Uh-huh. Él calcula que Ebrard o Sheinbaum serían dóciles. Yo no estoy tan seguro, pero bueno. Sí. ¿Sabe qué me preocupa más que si se queda López Obrador o no? Lo que me preocupa es que este país termine dividiéndose en 2 o en 3. Así es, una balcanización, ¿no? Totalmente. ¿Cuántos gobernadores rechazan la política fiscal del presidente? Hasta ahorita 15. 15. Uno más y sería el 50% de las entidades federativas. Sí. Esos estados, en su mayoría, están en el norte, centro y norte de la República Mexicana. Son los estados con mayor Producto Interno Bruto, son los estados en su mayoría más industrializados, los que se asimilarían mejor a la economía de los Estados Unidos. Correcto. ¿Y dónde se conserva la presencia del presidente? En los estados pobres, injustamente pobres. Sí, También claro. empobrecidos por los neoliberales. O sea, yo con esto no quiero exculpar a los neoliberales, para nada. Yo veo en riesgo la unidad nacional. Sí, creo que está muy claro, incluso, bueno, si ahorita mismo compaginamos esto con lo que está sucediendo en Estados Unidos, de que esto del COVID que de repente le dio a Donald Trump y lo acabamos de ver tan recientemente en el debate y no parecía tener nada, se habla o se especula ya de que habría amenazas contra su vida realmente, que eso es lo que estaría pasando y por eso incluso es trasladado en un helicóptero hacia un hospital militar. Si estamos hablando de que eso está pasando en Estados Unidos y que además también se habla de una balcanización, por ejemplo, de algunos estados, pues no está muy lejos de que eso pueda pasar aquí también, ¿no? Yo creo que si está pasando allá, con más facilidad pasa aquí. No es usted a tiempo y las personas que amablemente nos ven, si hurgan un poquito en internet, cuidando la seriedad de las fuentes, verán que desde hace 20 o 25 años hay quienes
proponen que se creen los Estados Unidos del Sur. Y que en un momento dado, esos Estados Unidos del Sur pudieran unirse a los estados del norte de la República Mexicana. Okay. Y veamos que del lado occidental estaría California, que es el granero de los Estados Unidos. Sí, y claro. del lado oeste está toda la riqueza petrolera. Así es. Sí, sí. En Tamaulipas está la cuenca de Burgos, por ejemplo, que es la segunda o la tercera en reservas en gas shale, en gas de gas. Entonces, regreso a lo de Trump. ¿Por qué no quieren a Trump? Bueno, hay un sector que sí lo quiere allá. Hay un sector que es WASP, blanco, anglosajón, protestante, puritano. Sí. Trump, ¿por qué ganó? Bueno, pues simple y sencillamente dijo, no te vale que las grandes transnacionales estén empobreciendo a los Estados Unidos y se vayan a montar plantas, por ejemplo, a México, donde pagan 2 pesos, estoy hablando en sentido figurado, cuando en Estados Unidos son $15. Él, en su ideología, con todo y que es racista, con todo y que es radical, en fin, él prometió rescatar a la micro, pequeña y mediana empresa de los Estados Unidos, que ha sido empobrecida por el ala globalizadora identificada con el Partido Demócrata. Por eso no quiere el ala radical, el ala del Partido Demócrata y sobre todo la radical identificada con Soros no lo quiere. ¿Por qué? En la medida en que el pequeño empresario estadounidense se vuelva independiente, en esa misma medida pues, va a dejar de ser un cliente cautivo y puede ser proveedor de los pequeños sectores. Claro, claro. Ok. Sí, en ese sentido Trump tiene la visión muy clara. Quitando a Trump, nuevamente serán las pannacionales, las que están por encima de las naciones, las que vuelvan a hacer jugosos negocios. Y cómo, además de la penetración económica y financiera, ¿cómo? Pues vía el terrorismo. ¿Quiénes crearon las primaveras árabes? Hillary Clinton, sí, sí. Barack Obama, George Soros, etc. Entonces, esto de Trump, no creo que sea simplemente COVID. Ahora, si revisamos la historia de los Estados Unidos, veremos que no siempre los hospitales han sido los lugares más seguros para los políticos. Trump corre riesgo real. Y Estados Unidos también corre el riesgo de una violencia interna exacerbada. Sí, sí, sí. Imagínese que explotara eso en Estados Unidos y que sucediera algo parecido en el vecino del sur. Sí, sí, bueno, es que la historia, eso es lo que nos ha marcado siempre, ¿no? Cualquier cosa que pasa en Estados Unidos repercute sí o sí en México. Claro. Y a veces de formas bastante graves. Claro. Ahora, ¿a qué le conviene a López Obrador ahorita? ¿Qué le conviene? Pues que Trump la libre. Oye, pero es que López Obrador es absolutamente radical de izquierda. A su conveniencia. Sí. Porque quien lo está sosteniendo es Donald Trump. Yo no sé si llega Joe Biden, que yo todavía lo veo difícil, perdón por hablar en primera persona, si llega Joe Biden, ¿cómo va a reaccionar con el presidente de México que fue a prosternarse a la Casa Blanca en tiempos de Trump? Sí. ¿Cómo va a reaccionar Soros cuando empujó durante muchos años la lucha de López Obrador y de repente López Obrador camaleónicamente se volvió trumpiano?
Sí me explico, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, el destino de México y el de Estados Unidos no dependen de nosotros necesariamente cuando vamos a las urnas. totalmente. Esto se trabaja mucho más arriba. Es Y cierto, es cierto. COVID tiene seguramente que ver con eso. Mire usted, en 2010, Ujú. la Fundación Rockefeller hizo un simulacro de pandemia, con un escenario muy similar al del año pasado y este. Luego, en 2015, el señor Gates, el de Microsoft, muy Ujú. vinculado al ala demócrata, pronosticó una pandemia global. 2015, 5 años después. 4 años después, el 18 de octubre, bajo los auspicios de la Universidad Johns Hopkins, Ujú. de la Fundación Bill y Melinda Gates, etcétera, El Foro Mundial, creo que también. simulacro de pandemia con un virus que fue llamado SARS-CoV-2 o COVID-19. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con las economías nacionales? Se vinieron a... Claro. Revisemos, me comentaba un alumno ayer por la noche, oiga, profesor, ¿ya vio usted que en Estados Unidos ya van más muertos que en la guerra de Afganistán? Porque algún día les había dicho que SARS-CoV-2 o COVID-19 ya llevaba más muertos norteamericanos que la guerra en Vietnam. Ujú. Entonces, aparentemente todo está desconectado. Ah, Jorge, el de la teoría de la conspiración. No, yo creo que la conspiración es la que conspira contra la teoría. Es cuestión simplemente Así es. de ver. Y México y Estados Unidos están en esa dinámica también. Anoche el subsecretario de Salud decía que para enero, febrero, no, miento, que para diciembre, enero se prevé un repunte de los casos de COVID más de influenza. ¿Quién gana con todo eso? Los grandes laboratorios Claro, claro. que están beneficiados por quién? Los grandes contactos en los gobiernos. Y mientras, ¿cómo está la población? Controlada. Sí, sí, sí. Y En fin, hay fíjese, mucha gente que no. estamos ya con el COVID. Hay mucha gente que incluso no se da cuenta de que sí estamos controlados, de que esto del COVID nos mantiene no nada más tapados de la boca, que eso también psicológicamente te impide hablar, te impide comunicarte, y pues encerrados, la mayoría pues con muchos cuidados y encerrados, y por afuera están pasando un montón de cosas. Usted comentaba de estos grandes grupos de poder, de los laboratorios y demás, pero también estos poderes industriales que están creando monopolios en estos momentos, ¿no? Están quebrando empresas nacionales, están creando empresas regionales y todos estos huecos que quedan, pues es que son llenados, pero pues por esas grandes empresas. Estamos viendo, por ejemplo, un Amazon, ¿no? Que está devorando, fagocitando a estas medianas y pequeñas. Claro. ¿Qué sucedió con quédate en casa? Y miren, no estoy diciendo que salgamos, ni estoy diciendo que nos quitemos Sí, claro. el cubrebocas. He tenido que lamentar pérdidas muy dolorosas de gente muy querida por el COVID-19. El COVID existe. Claro. Pero, ¿quiénes han ganado? Pues las grandes empresas de telecomunicaciones. Las mismas que en el año 2015, en un discurso ante TED, así se llama, técnica, es TED, el TED, entretenimiento, o sea, técnica, entretenimiento y diseño, es la plataforma TED.
Creo que sí. en marzo de 2015, cuando Gates dijo, ahora tenemos esto, ahora podemos ubicar en tiempo real a las personas contagiadas de un virus letal. Sí. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con los bancos? Poco a poco nos están llevando a las transacciones electrónicas. Eliminar dinero en efectivo, ¿no? ¿Quién gana con eso? Hay dos ganadores. Por un lado, los bancos. El presidente de México ha sido muy generoso con 2 o 3 de ellos, que le dedican programas de tele y le ponen sus revistas a modo, etc. Ganan los bancos, el gobierno le manda más clientela a los bancos. Es que ya la ayuda llega a los campesinos con tarjeta, eso ya venía de antes, o sea, él Sí. está dando una continuidad a esto, o sea, tampoco. Muchas veces nuestros modestos campesinos no saben utilizar la tarjeta, pero la van a tener que utilizar porque si no, no sacan dinero. Eso es ganancia para el banco. Y el banco le dice al gobierno vía el SAT, oye, fíjate que esto y esto. Yo te mando y tú me envías y somos un par de chismosos que estamos cruzando información. Lo curioso es que es información contra los mexicanos promedio. Exacto. Yo no he sabido que a los grandes capos les detecten sus fortunas. Dice que raro, ¿no? Está ahí raro. Sí, es cierto. Es cierto, pero bueno, se ve claramente ahí la esencia del control, ¿no? Control financiero y bueno, esto trae más repercusiones porque el hecho de no tener el dinero físico, estamos hablando entonces de dinero virtual, ¿no? Que en cualquier momento, y eso también ya lo hemos visto, quiebra un banco, ahora nos dicen, pues que creo que es Scotiabank, no es cierto, Santander, está en quiebra. Entonces, en cualquier momento, pues desaparecen los ahorros, como también ya vimos en FAMSA, creo que fue. Es que eso es pasan, suceden tantas veces estas mismas cosas que se me hace increíble que muchas veces no las reconozcamos y no queremos creerlas. Ay, caramba. El presidente dice que no va a haber rescates, pero resulta que el Banco Azteca quebró en Estados Unidos y por esos días la Secretaría de Educación Pública le otorgó un contrato a Seguros Azteca por casi 1,000 millones de pesos. ¿No? Que no va a haber rescate a los empresarios y entregó o está entregando algo así como 2 millones de créditos o 2,5 millones de créditos de 25,000 pesos. Pero a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que da de subsistir a la mayoría de los mexicanos, no les dio nada. Entonces, como usted lo dijo atinadamente hace unos minutos, los vacíos que se dejan son necesariamente ocupados ¿por quién? Por quienes manipulan las grandes variables económicas y financieras. Ahora con lo de los fideicomisos, estoy de acuerdo, lo platicaba con un ameritado economista mexicano hace un rato. Dice, Jorge, es que sí hay mucha corrupción en fideicomisos. Le digo, doctor, ¿pero en todos? Me dice, no sé si en todos, pero sí hay corrupción. Y entonces ya ni siquiera espero mi pregunta. Me dijo, aquí lo que se debió haber hecho es someter a auditorías independientes a todos esos fideicomisos. Extinguir aquellos que han sido presa de la corrupción y mantener aquellos otros
que se han manejado con transparencia Ujú, y que además prestan un servicio efectivo a la comunidad. claro. Pero se quiere hacer todo tabla rasa, ¿no? Como pasó con los medicamentos, ¿no? Como pasó con los medicamentos. Dicen, yo estuve muy cerca de gente de Morena como periodista antes de las elecciones y me decían, es que se inflan 300, 400% los precios de los medicamentos. Ujú. Y sabe que no lo dudo ni tantito, ¿eh? Ni tantito lo dudo. Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿quién me puede asegurar que los medicamentos que nos van a llegar son los más adecuados, aunque vengan del extranjero? ¿Y por qué? Es algo que yo traigo aquí pegado. ¿Por qué a los niños con cáncer se les han quitado los medicamentos? Sí, 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 sí. ¿Será porque representan una minoría que no deja votos? Y en cambio muchos de los créditos de 25,000 pesos, puede ser que sí dejen votos. Qué grave, qué fuerte. Pues muy fuerte. Duele ver cómo las criaturas se mueren. Por supuesto. Se mueren. Y no que está el gobierno a favor de los débiles y de los más pobres y de los desamparados, o que llegue el secretario de Hacienda a la Cámara y hablando de recortes y de austeridad, comiéndose un pastel. Mire, yo no dudo que a lo mejor el señor tenga necesidad de algo dulce por razones de salud. Puede ser, es tan humano como usted o como yo, pero por lo menos guarda las formas, Caray, sí, sí, sí. porque sabes que los reflectores de la oposición están encima de ti. Sí, sí, qué necesidad, ¿no? De algo, pues, que se ve mal y hace sentir mal a la gente que está pasando por momentos difíciles. Pero además, nos hablan pues sí, de que se hizo mal todo este asunto de los medicamentos, de la compra y demás, pero a mí lo que me llama la atención es que nos ponen a la OMS como intermediario y ellos van a decidir si donde compramos los medicamentos está bien o no, qué medicamentos, cuáles no. O sea, la OMS, la misma que nos tiene como nos tiene ahorita, con una pandemia de estas dimensiones, porque no hizo su chamba, porque la regó una tras otra, tras otra. O sea, de verdad le estamos creyendo y le estamos dejando a la OMS parte de algo tan importante en nuestro país. Sí, sí se lo están dejando. Y se lo están dejando por un dogmatismo absurdo que ni siquiera parece del siglo XX, sino del siglo XIX. Un dogmatismo decimonónico del presidente. Uh-huh. Él está con la fijación de tener una fraternidad universal. Dicho de otra manera, un gobierno mundial. Claro. Jorge está exagerando. Bueno, entren a la página de Facebook del presidente López Obrador el 31 de diciembre de 2016. El 31 de diciembre de 2016 recibió al dirigente del Partido Laborista de la Gran Bretaña Uh-huh. y escribió que con él habían hablado de la necesidad de tener un gobierno mundial basado en la fraternidad universal. Así es correcto, sí es Ahí cierto. está, yo no invento nada. La OMS forma parte de la ONU. Uh-huh. La ONU trabaja para esa entidad pública global. El Es la presidente, gobernanza, ¿no?
Claro, el presidente en su mensaje a la ONU hace unos días se llenó la boca hablando de la fraternidad universal. Sí. Eso de que viva México y primero México está por verse. En realidad, decía don Salvador Borrego, insisto, más que el hecho, el significado del hecho. Lo importante no es el hecho, sino lo que significa ese hecho. Necesitamos ya como público, como audiencias, empezar a ser más críticos. ¿Qué es críticos? Es diferenciar de las informaciones qué es lo verdaderamente importante. Y para ello tenemos dos preguntas que son fundamentales. Y usted como periodista lo sabe mejor que yo. Usted me puede dar lecciones de esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Y a quién le conviene que pase esto? Uh-huh. Claro. La OMS es eso. La OMS es uno de esos tentáculos que están muy vinculados sobre todo a la corriente de George Soros y de los Rothschild. Ahora, Trump no es un santo, pues de ninguna manera. El aliado de Trump está en este momento también en problemas, es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, repudiado por buena parte del pueblo, o por lo menos por sectores que se ve que son populosos, yo no sé por cuántos, pero así como el sector de la ideología de Soros quiere una hegemonía global, pues así también la otra, la Sí, sí. de Netanyahu y de Trump. Solo que estos lo están haciendo a través de filtrar gobiernos favorables a su causa. Ahorita México está en esa tesitura. Vea cómo está trabajando el gobierno de Guatemala. Vea el sesgo que tiene el gobierno de Honduras. Vea el sesgo del gobierno de Costa Rica. Vea el sesgo del gobierno de Brasil. Entonces, yo les llamo cárteles políticos internacionales que se atacan mutuamente. ¿Por qué? Porque así como los grupos criminales que quieren predominar, pues así estos. El problema es que nuestras naciones difícilmente nos damos cuenta de eso y no nacen líderes verdaderamente nacionalistas con arrastre, con autoridad moral, con preparación académica, con fortaleza física, con sabiduría, que digan, señores, mi país quiere caminar por otro lado. Uh-huh, uh-huh. López Obrador dice que él quiere eso, pero en realidad pues, él nos ubica en la corriente de la fraternidad universal. Claro, claro, está muy claro, ¿no? Y también está claro, pues, con qué grupo de gente juega. Digo, ya quien no lo vea, pues, no sé por qué no, si está muy evidente. Pues, ¿qué nos espera en el gobierno de México en estos próximos años, tomando en cuenta lo que está sucediendo en Estados Unidos? ¿Usted qué piensa en el corto plazo que vaya a suceder? Ya está terminando además el año. Ya se está acabando el año. Considero que Trump, con el apoyo del lobby respaldado desde Jerusalén por Netanyahu, tiene posibilidades de reelegirse. Si Trump se reelige, López Obrador terminará más o menos tranquilo su mandato y a lo mejor ya no será después consulta para ver si quieren que me vaya, sino consulta para ver si quieren que me quede. Uh-huh. Un aspecto interesante, el futuro no solo de México, de Estados Unidos, sino de México, se jugará el 3 de noviembre. Si Donald Trump pierde, será señal indudable de que la corriente globalizadora de Soros y de Rothschild volverá a cobrar hegemonía y entonces se enfrentará a Rusia y a China. Trump les ha dejado el campo libre
a Rusia y a China, si se da cuenta, Sí. en esta construcción de un modelo tripolar. Si pierde Trump, mucho me temo que volveremos a las grandes tensiones internacionales con aquellas potencias. Hay alguno que me incomoda mucho por su sesgo sobre todo pues, totalitario, que es el de China. Pero como analista no dejo de reconocer que China en este momento mueve en el mar del sur de China el 60% del comercio mundial y mueve el 35% de la manufactura mundial, y que junto con Rusia forman potencias bélicas muy difíciles de vencer. Entonces, auguraría nuevos conflictos a la usanza terrorista como los que sigue padeciendo la mártir población siria, Sí. y auguraría que se reconfigure una reconfiguración de la Unión Europea. Se va a tener que decidir por quién va a jugar. ¿Va a jugar del lado de Rusia y de China o va a decidir jugar del lado de Estados Unidos? Claro. El 3 de noviembre va a ser crucial. Si pierde Trump, pues ese es el escenario. Si gana Trump, entonces es muy probable que se sigan colocando gobiernos evangélicos sionistas en América Latina y que la penetración de la ideología de Netanyahu se vaya dando mediante estos grupos religiosos, y la penetración ya no sea vía los migrantes, sino vía la cuestión de la religión. Ok. Pues bueno, los dos panoramas, pues para México no son como muy halagüeños, pero pues creo que con Trump de alguna forma tenemos un poco más de estabilidad, un poco más pues de saber lo que va a pasar, ¿no? De certeza. Pues hay que ver, falta bien poquito tiempo para eso, y pues a mí me encantaría que nos siguiera aceptando la invitación de a tiempo para pues poder comentar con nosotros pues todas estas lo que se vaya moviendo en política, no nada más nacional, sino internacional, que usted sabe mucho de esto, y pues de verdad que me encantaría poder seguir teniendo su presencia. Para mí va a ser un honor, solo que ya ve que yo hablo y hablo y hablo y sigo hablando, pero siempre que usted me haga el favor de escuchar, y estaré a tiempo. Le agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, pues no nos queda más que pues agradecer a las personas que nos han seguido un poquito más de una hora, y sí, hablamos mucho. No, pues esperemos pronto volver a tenerlo aquí con nosotros, y pues bueno, muchas gracias a las personas que nos están viendo, y pues les deseamos muy buena noche. Muchas gracias, hasta muy pronto. Gracias.